¿Cómo están? Bienvenido a 90 Noche. Le presentamos nuestros titulares. El exgobernador del Cusco, Jorge Acurio, fue detenido acusado de recibir 3 millones de Odebrecht por la concesión de la vía de evitamiento de la región. Y por ese mismo caso que ha pasado en Cusco, aquí en Lima, el abogado José Zaragoza fue detenido y allanaron la oficina y vivienda del presidente del Club Regatas. Y la sentencia de 6 años de cárcel al exgobernador de Loreto, Iván Vázquez, por corrupción fue declarada nula. Debe programarse un nuevo juicio. Y un depravado fue atrapado tocándose detrás de una joven. Ese hecho sucedió en medio de un viaje en el Metropolitano. Y tenemos 30 minutos con las noticias. Lo que sucedió en la mañana con Odebrecht. Nuevamente se produjeron allanamientos. En simultáneo, 11 inmuebles fueron intervenidos tanto en Cusco como en Lima. El exgobernador de Cusco, Jorge Acurio, habría recibido, según la información, 3 millones de la empresa brasileña por la concesión de la vía de evitamiento del Cusco. En la negociación de la coima de Odebrecht habría participado también el abogado José Zaragoza y el presidente del Club Regatas, Gustavo Salazar. Esta mañana en Cusco se detuvo al exgobernador Jorge Acurio. Vamos a ver este mega operativo que se realizó primero en la Ciudad Imperial. Don Jorge, ¿qué nos puede decir? Pues no puedo declarar, no hay nada, todavía no hay desde CAFAI, no sé. No conozco qué es lo que pasa. No hay nada. Apenas dijo unas frases en su defensa, pero se mostró aparentemente tranquilo tras su captura. Así era trasladado el exgobernador del Cusco, Jorge Acurio, a la fiscalía de esa ciudad, acusado de haber cobrado una coima de 3 millones de dólares a la empresa Odebrecht para favorecerla con la obra de la vía de evitamiento del Cusco. Una nueva acusación para quien actualmente cumple una sentencia de 4 años de prisión suspendida por actos de corrupción. Se iniciaba entonces un mega operativo que siguió con el allanamiento de 5 propiedades de Acurio. Simultáneamente se intervenía otros 6 inmuebles en Lima en busca de los implicados. La denuncia fiscal se basa en el testimonio de un colaborador identificado como 06-2017, quien narra que en septiembre del 2012 tuvo una reunión con el entonces gobernador regional, en la que Acurio ofreció a Odebrecht la adjudicación del proyecto vía de evitamiento. Esto a cambio del pago del 3% de la obra, es decir, aproximadamente 3 millones de dólares. El colaborador se encargó de comunicar la propuesta a Jorge Barata, quien, según el documento fiscal, de inmediato accedió. Un mes después, en octubre del 2012, hubo una nueva reunión en las oficinas del gobierno regional del Cusco, donde se detallaron los requisitos técnicos que debían ser incluidos en las bases de la licitación. Pasaron 5 meses y el 1 de marzo del 2013, Odebrecht ganó la concesión. El proyecto consistía en mejorar y asfaltar casi 10 kilómetros de carretera dentro de la ciudad imperial. La inversión se estimó en 297 millones de soles, pero terminó costando, aún sin concluir, 410 millones de soles. El pago de la coima debía ser transferido a Acurio desde una cuenta offshore por indicación de Jorge Barata. Para eso debía realizarse un contrato ficticio que, según el documento del Ministerio Público, habría sido tramitado por el abogado José Francisco Zaragoza Amiel, detenido también hoy como parte del operativo. El exgobernador del Cusco, Jorge Acurio, va a ser trasladado mañana a Lima. Pero lo que queremos saber, ¿quién es Jorge Acurio, que ha sido mencionado? El exgobernador del Cusco llegó al poder por sus vinculaciones al Partido Nacionalista, a través de una alianza que se denominó Gran Alianza Nacionalista Cusco. Este escándalo de corrupción no sería el primero que enfrenta. En diciembre del 2013 fue vacado durante un año, también por presuntos actos de corrupción, durante su gestión como presidente en la obra de construcción, en la obra de construcción del Coliseo de Calca en Cusco. Por eso, además, el Poder Judicial lo condenó a 4 años de prisión suspendida por delito de colusión desleal y aprovechamiento indebido del cargo. Asimismo, a inicios del 2016, Acurio fue condenado a 3 años de cárcel porque durante su periodo como alcalde del distrito de San Sebastián, oiga bien, se aumentó irregularmente el sueldo mediante una ordenanza. Y conozcamos a los otros implicados. El abogado José Francisco Zaragoza es el segundo detenido, además del exgobernador del Cusco. ¿Cuál fue su participación en este caso y la del empresario Gustavo Salazar Delgado? Se lo explicamos a continuación.
Él es José Francisco Zaragoza Amiel, el segundo detenido, implicado en el pago de $3 millones de Odebrecht al exgobernador regional del Cusco. Luce preocupado durante la audiencia de identificación tras su detención. Y no es para menos. El Ministerio Público lo acusa por el delito de lavado de activos. Solicitamos al juzgado que se nos haga entrega del detalle de los cargos que se le imputan a mi patrocinado. El documento de la Fiscalía señala que el abogado habría tramitado un contrato ficticio para que Odebrecht concretase los pagos de la coima a través de una empresa offshore. Wircel S.A. fue la empresa offshore usada para canalizar los ilícitos pagos, simulando una operación de asesoría. Según uno de los colaboradores, el mismo Jorge Acurio entregó esos datos, señalando como contacto a Gustavo Salazar Delgado, el tercer implicado en este caso de corrupción. La reunión se dio en septiembre del 2013 en las oficinas de su empresa, la corredora de seguros Trust en San Isidro. Entonces, Salazar, actual presidente del Club Regatas Lima, indicó que el contrato ficticio sería firmado por medio de su socio Francisco Zaragoza. Días después, el abogado pidió recoger el contrato final en las oficinas del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. El contrato ficticio fue firmado entre Klienfeld Services como cliente y Wircel S.A. como asesor, con fecha 4 de octubre del 2013. Este es el momento en que los fiscales ingresan a la vivienda de Francisco Zaragoza en Chorrillos. Minutos después, su esposa llega a la vivienda alertada por la diligencia. En simultáneo, el estudio de abogados donde trabajaba también era intervenido, al igual que las propiedades de Gustavo Salazar. 6 inmuebles en total. Y desde muy temprano, representantes del Ministerio Público se desplegaron en diferentes puntos de Lima con el objetivo de allanar las propiedades de José Francisco Zaragoza Amiel y Gustavo Salazar Delgado, ambos implicados en el caso Acurio. Fueron 6 los lugares clave para la Fiscalía en la búsqueda de pruebas que esclarezcan los pagos de coimas al exgobernador de Cusco, Jorge Acurio Tito. Jorge, ¿qué nos puede decir? Pues no puedo declarar, no hay nada, todavía no hay desde CAFAE, no sé. Eran las 9 de la mañana y los representantes del Ministerio Público llegaban a la casa de José Francisco Zaragoza Amiel. Ingresan al edificio ubicado en el malecón de Chorrillos, pero allí no se encuentra el abogado implicado en el caso. Solo llega su esposa media hora después. Esta diligencia duró cerca de 7 horas y al término se retiraron sobres lacrados y hasta un CPU. Básicamente, ¿qué han encontrado? Vemos ahí algunas especies. Ajá. ¿Qué se ha incautado básicamente? Va a ser valorado todo. Pero documentos, si nos puede especificar solamente qué tipo de documentos. Discúlpenos, gracias. Se intervino además otro inmueble de Zaragoza, ubicado a 2 cuadras. Y mientras se allanaba su vivienda, en su oficina se realizaban también diligencias. Los agentes ingresaron hasta el piso 15 de este edificio, en la avenida Canaval y Moreira, en San Isidro, donde funciona el bufete de abogados Rebasa, Alcázar y de las Casas. Allí estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Participaron agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional, quienes retiraron gran cantidad de documentos que servirán en la investigación. Mientras esto ocurría, Zaragoza era detenido en la calle Bolívar, en Miraflores. El otro investigado es Gustavo Salazar Delgado y en su oficina de San Isidro hubo más diligencias. En la calle Andrés Reyes funciona su empresa de seguros Trust, allí donde se coordinó el pago a favor de Acurio. Los fiscales estuvieron dentro por más de 7 horas. Una de sus propiedades en Casuarinas también estuvo en la mira de la Fiscalía, así como otro departamento ubicado en los cerros de Camacho. Sobre Salazar no existe una orden de detención. Él viajó el último martes hacia Chile. En tanto, el Club Regatas Lima, del que era presidente, anunció su suspensión. Seguimos hablando de Odebrecht, pero dejamos el caso Cusco y Acurio para hablar de estos aportes al nacionalismo. Nos vamos a enlazar en vivo con el aeropuerto Jorge Chávez. Ahí se encuentra nuestra compañera Diana Pozo, porque ya regresó el fiscal Juárez de conversar con Marcelo Odebrecht. Adelante, Diana.
Así es, Lorena, hace unos instantes nada más el fiscal Germán Juárez Atoche acaba de arribar a Lima proveniente de Brasil y eso fue lo que dijo luego de entrevistar a Marcelo Odebrecht en el marco, por supuesto, de las investigaciones del dinero que habría ingresado de manera ilícita a la campaña de Ollanta Humala durante el 2011. Mira, le dije de que había comentado anteriormente de que se había llevado satisfactoriamente la diligencia. El testigo Marcelo Odebrecht contestó las preguntas que se formularon. Y el contenido de los mismos no le puedo decir porque la investigación es reservada. Ya en algún momento va a tener que de repente saberse lo que se dijo, porque todavía no se ha canalizado el documento por cooperación internacional, que es propiamente de la diligencia. Ahora, con la información que ustedes han tenido, la situación de Nadine Heredia y Ollanta Humala podría cambiar. De eso todavía no les podría decir sobre la situación. Lo que quiero que entiendan de que yo no puedo decirles los pormenores de la diligencia toda vez de que esto es reservado. Bueno, Diana, no hemos logrado mucho más que lo de satisfactorio. Sí. Aún, Lorena, pero el fiscal no ha descartado nuevos viajes al Brasil para seguir con estos interrogatorios en torno al caso del dinero que habría ingresado por parte de Odebrecht a la campaña de Ollanta Humala. Bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a estar atentos a más información, pero vamos a hablar ahora lo que sucedió en Loreto. Tras pasar 40 días en el penal, el exgobernador de esa región, Iván Vázquez, salió en libertad. Su condena a 6 años de prisión y el pago de una reparación civil de 500 millones de soles por colusión fue declarada nula. Fue recibido entre arengas de sus simpatizantes que llegaron con carteles hasta su casa para mostrarle su apoyo. En una audiencia que duró más de 5 horas, el expresidente regional de Loreto, Iván Vázquez, recuperó su libertad luego que la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto declarara nula la sentencia de 6 años de prisión efectiva y pago de 500 millones de soles que pesaba en su contra. Vázquez estuvo recluido 140 días en el penal de San Jacinto, en Iquitos, por el delito de colusión en agravio al Estado por la elaboración del expediente técnico de la obra de alcantarillado en dicha ciudad. ¿En el Perú, en el país, hay justicia? A pesar de todo, yo creo que sí. Yo creo que sí, no. Se necesita de jueces justos y equilibrados, a pesar de todos los factores políticos y mediáticos que se dan en estos tiempos. El exgobernador regional dijo que no volverá a la política y que se dedicará a recuperar el tiempo perdido al lado de su familia. Muéstralo, señor Iván, muéstralo. Pero Iván Vázquez no es la única ex autoridad regional que ahora goza de libertad. El exgobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, fue absuelto por la Corte Suprema de una sentencia de negociación incompatible en agravio del Estado que se le impuso en el 2015. Oscorima abandonó el penal de Cachiche de Ica, donde estuvo recluido desde marzo del año pasado. Hay que recordar que estuvo prófugo durante meses tras ser sentenciado a 5 años de cárcel por haber comprado tractores de forma irregular y haber ocasionado un perjuicio de 20 millones de soles al Estado durante su primera gestión entre el 2011 y el 2014. El día de su detención, Oscorima ofreció además, detalle, una coima de 100.000 soles a la policía para que no lo intervenga. Un nuevo caso de acoso en el transporte público ha salido a la luz. Un sujeto fue atrapado al tocarse detrás de una joven. Este hecho sucedió en medio de un viaje en el Metropolitano. Se mostró asustado al ver las cámaras e intentó no ser trasladado hasta el Departamento de Medicina Legal. Al verse acorralado, Gabriel Alexis Grimaldo Arias intentó negar que atacó sexualmente a una mujer al interior del Metropolitano. La joven de 28 años lo denunció ante la comisaría de Alfonso Ugarte, luego de que este sujeto cometiera actos sexuales impropios cuando se dirigía a su trabajo. Y este enfermo, porque no se le puede llamar de otra manera a esta persona, estaba con la bragueta abajo y con todas sus partes íntimas al aire. Y me había embarrado todo mi pantalón. La señorita relató a los policías que el sujeto de 21 años tomó el bus en Independencia y que durante todo el trayecto al centro de Lima se pegó a su lado. O sea, cada vez que él me chocaba con sus partes íntimas, este joven con la mochila, yo volteaba a mirarlo y él con la mochila se hacía el que era la mochila que me chocaba.
Completamente avergonzada, la joven intentó confrontar a su agresor, pero este negó lo ocurrido con total descaro, pese a que todos en el bus observaron lo ocurrido y ayudaron a impedir que Gabriel Alexis Grimaldo escape de la estación. Hasta la dependencia policial llegó su familia y 2 abogados para defenderlo. Solo así Gabriel Alexis Grimaldo confesó su delito. Dijo que solo se trató de un impulso. Él aduce que ha estado circunstancialmente, fue un impulso. No, fue un impulso que él se le vino en el momento. Pues no he hecho nada. ¿Es verdad que No. ofendió a una persona? No, es cierto. Ahora voy a explicar todo, no, es mentira. No, voy a explicar todo ya. ¿En tu declaración has dicho que sí, efectivamente ha pasado eso? No es. La joven de 28 años debe asistir al psicólogo este jueves para poder documentar el daño sufrido y así dar más peso a la denuncia penal en contra de este depravado sujeto que podría recibir hasta 6 años de pena efectiva. Bueno, lo que nos diferencia de los animales es que se supone que los seres humanos controlamos los impulsos, si no son delitos y si no necesita pues recibir ayuda profesional. Y el sujeto que fue denunciado por realizar tocamientos indebidos a una joven en el metro de Lima tendría antecedentes. La comisaría de Chacarilla en Surco revisa el caso. Estaba caminando y sentía que esta parte de la falda estaba como pegajosa y sentía como que mi panty estaba blanca, la veía y veía blanco. Señaló ser víctima de un acto inmoral, indecente, condenable. Esta joven de 24 años de edad denunció que un hombre en el tren eléctrico habría dado rienda suelta a sus instintos, convirtiéndolo en una víctima más de un ataque sexual. Lo que él hacía era acercarse, ¿no? Supuestamente sostener una mochila para ocultar que su mano estaba ahí debajo y que quién sabe haciendo qué. Subió en la estación Villa María del Triunfo y bajó en el distrito de Surco en hora punta, tramo de viaje que habría sido aprovechado por Paul Herrera Manrique para acercarse y realizar un acto de satisfacción sexual personal sobre ella. Y yo ya me iba a bajar en la estación Cabitos. Es en la estación Cabitos cuando yo me bajo que me doy cuenta que mi falda estaba manchada. Testigos del hecho indicaron que Herrera ya habría sido denunciado por la misma conducta. Una señora lo reconoce y le dice, este chico ya ha tenido una denuncia antes por una señora también en el tren por tocamientos indebidos. Molesta e indignada, intentó confrontar a su agresor. Es una enfermedad mental, esta persona no está bien de la cabeza. Encima llegamos a la comisaría de San Borja y este sujeto riéndose como si nada hubiera pasado. Señala que no bajará los brazos y respetará el proceso buscando que este tipo esté tras las rejas. Me da vergüenza y siento mucha frustración, pero ¿qué más puedo hacer? Yo no quiero que esto le vuelva a pasar a ninguna niña, a ninguna persona, a ninguna mujer. Herrera permanece detenido en la comisaría de Chacarilla del Estanque, lugar hasta donde llegó su defensa legal y algunos familiares. Un fiscal evalúa su caso y ha tomado las prendas manchadas de la joven como prueba del hecho. Es un delito sobre tocamientos indebidos. La persona va a permanecer detenida hasta que se culminen con las investigaciones. En las próximas 24 horas se definiría la situación legal de este hombre. Y sobre este caso, el Ministerio de la Mujer ha solicitado prisión preventiva en contra de Paul Manrique por actos contra el pudor. La racha de trágicos accidentes no tiene cuándo acabar en las carreteras del país. En la provincia de Aymaraes, en la región Apurímac, la caída de un bus de la empresa Cabasa a un río causó la muerte de 13 personas. Otras 50 resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. Según las primeras investigaciones, la causa del accidente habría sido, para variar, el exceso de velocidad. La Superintendencia de Salud del Cusco inspeccionó varias clínicas informales en esa ciudad. En el operativo se encontró una clínica estética que funcionaba dentro de una casa. La mujer que atendía decía ser médico, pero en realidad era podóloga. Por si eso fuera poco, dentro del lugar encontraron utensilios de cocina sucios, medicinas vencidas y hasta un gato. La Superintendencia de Salud, Su Salud, ha clausurado el local. Y estos son otro gato. La banda Los Felinos de Rioja acecharon durante toda la noche este videopub. Esperaron sigilosamente que la mayoría de las personas se retiraran para ingresar y robar. Esos delincuentes, que son el terror de Rioja, son captados por primera vez gracias a las cámaras de seguridad. Los asaltantes se llevaron cerca de 6.000 soles. Desde el momento, la policía viene investigando a fin de dar con el paradero de estos sujetos.
Estamos en Chimbote. Alarma y sorpresa generó entre la población la aparición de cientos de caracoles africanos en la vía pública, esos grandazos que está viendo. A ese lugar llegó la policía ecológica que cercó el jirón José Olaya en el centro de Chimbote. El inusual hallazgo ha generado alarma y preocupación entre los pobladores después de que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, informara sobre la peligrosidad de estos moluscos que transmiten gran cantidad de bacterias, ya que se alimentan de desechos y de basura. Hay que advertirle a nuestros hijos que esos caracoles no los deben tocar. Y hoy en nuestro informe especial le vamos a presentar los mecanismos que usan hoy los agentes de seguridad, tanto en Surco como en San Juan de Miraflores. Ambos distritos están uniendo esfuerzos frente a un problema persistente, la falta de pago de tributos. Vamos a conocer la situación en la siguiente nota. Santiago de Surco y San Juan de Miraflores tienen algunas similitudes y también diferencias. Por ejemplo, el primero de ellos tiene el doble de extensión territorial que el segundo, pero la cantidad de habitantes que tienen es la misma, aproximadamente 500.000 vecinos. En Surco hay 5 comisarías y un promedio de 400 policías para todo el distrito, mientras que San Juan tiene 6 y son 300 efectivos destacados aquí. La diferencia más resaltante es en cuanto a la logística. 1.300 serenos, 150 camionetas, drones, bicicletas y motocicletas y hasta un helicóptero patrullan Surco, mientras que en San Juan 250 serenos y 18 camionetas son los que realizan el cuidado del distrito. La gran ventaja de Surco se debe principalmente a esta razón. El índice de morosidad en temas tributarios es bajo. Según las autoridades, un 82% de la población cumple con pagar puntualmente sus impuestos, mientras que el 18% restante no lo hace. Esto permite que se invierta aproximadamente 36 millones de soles anuales en materia de seguridad, como el mantenimiento de las 630 cámaras de seguridad desplegadas en el distrito, que no solo permiten la vigilancia, también pueden ser monitoreadas por los vecinos mediante una aplicación móvil. Además, cuentan con 80 juntas vecinales. Sin embargo, no todo es perfecto. Los delitos más cometidos aquí son los robos a casas y a vehículos, hurtos y asaltos bancarios. El costo anual por seguridad es de aproximadamente 73 soles por habitante. Lo que falta en seguridad ciudadana es presencia policial. San Juan de Miraflores invierte aproximadamente 2 millones de soles anuales en mantener su sistema de seguridad distrital. Sin embargo, necesitan aproximadamente 5 para mejorarlo. El costo anual por seguridad es de 120 soles anuales, pero el índice de morosidad aquí llega al 80% y parte de los recursos que utilizan son subvencionados por el Estado. Cuenta con 120 cámaras de seguridad que monitorean las 24 horas del día. Además, las autoridades han decidido trabajar apoyándose en las 196 juntas vecinales que cumplen labores de patrullaje y brindan información a serenos y policías. Exigir mejores servicios es un derecho que nos corresponde a todos. Sin embargo, tributar es también un deber que no debemos pasar por alto si queremos mejoras significativas en todos los servicios municipales. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, asegura estar listo para la interpelación en el Congreso. Mañana va a responder 83 preguntas planteadas por los grupos parlamentarios sobre la cuestionada concesión del aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Vizcarra aseguró que debido a la interpelación suspenderá sus actividades vinculadas a la reconstrucción. Vamos a escuchar al también vicepresidente. Mañana haremos un alto en nuestro trabajo diario en el Ministerio de Transportes para dedicarlo todo el día para la interpelación. Nosotros hemos hecho un cálculo que responder las 83 preguntas con el sustento con la cual hemos atendido todas y cada una, más o menos nos va a tomar 6 horas. Entonces vamos a estar 6 horas en exposición y luego a disposición de los señores congresistas para que hagan las preguntas y poder responder una a una. Pero si se pregunta 1, 2 o 5 veces el mismo tema, la respuesta tiene que ser la misma. Uno no puede cambiar la respuesta si no cambia la pregunta, ¿no? Para largo va a tener esa interpelación. Y en Brasil, un nuevo escándalo pone en jaque al presidente Michel Temer. Un diputado ha pedido que se inicie un juicio político contra el mandatario, quien habría pactado el pago de un soborno. La información nos la trae Marcelo Favalli de nuestro canal aliado Band News. Uno de los más importantes periódicos de Brasil ha publicado un titular que se tornó una pesadilla para el presidente Michel Temer. El diario O Globo ha dicho que un mega ejecutivo del sector ganadero grabó un audio hablando con el mandatario brasileño. En este encuentro,
Michel Temer indica a un diputado de su partido quien debe ayudar al dicho empresario a conseguir ventajas con el Banco Nacional de Inversiones. El mismo periódico indica que después de ese encuentro ocurrido en marzo, la Policía Federal de Brasil ha grabado un video del diputado indicado por el presidente recibiendo una maleta con 500.000 reais. Esto equivale a unos $160.000. El dinero sería usado para comprar el silencio del expresidente de la Cámara Federal de Diputados, Eduardo Cunha, que está detenido por sospecha de corrupción. Supuestamente, el expresidente de la Cámara tiene informaciones que pueden comprometer a este empresario y al presidente Temer. El Palacio del Gobierno emitió una nota. El texto confirma el encuentro de Michel Temer con el ganadero Wesley Batista, otro importante político brasileño, Aécio Neves, que disputó las elecciones con Dilma Rousseff en 2014, también fue mencionado en estas grabaciones. Él habría recibido 2 millones de reales para cubrir costos de su campaña. Informó desde São Paulo Marcelo Favalli. Y más adelante la polémica. Laura Bozzo está en el Perú y ha denunciado a una clínica por malpraxis. Y también no se puede perder la ruta del parapente en Barranco, una experiencia llena de adrenalina. Con esto y más tras la pausa. Laura Bozzo ha denunciado a una clínica local por mala praxis. Asegura que su vida estuvo en riesgo por las secuelas de una operación a la que se sometió. Acompañada de su inseparable Cristian Suárez, Laura Bozzo llegó desde muy temprano a la sede de la DIRINCRI. Esta vez la abogada de los pobres sentó una denuncia contra una clínica local por presunta mala praxis. Mi vida, pero por supuesto, estaba prácticamente en coma. Yo tuve septicemia, shock séptico, septicemia, todo tuve. No, porque en lugar de reconocer que yo estaba ahí por sus estupideces, yo tuve que firmar en estado de inconsciencia. Eso es lo más grave que también he denunciado. Aparte de todo eso, no pude trabajar, no pude hacer nada y mi programa no ha podido salir porque con este hueco en la barriga no podía grabar. Tal como lo hizo saber en Amor, Amor, Amor en marzo último, Bozzo advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias contra la clínica. Sí, era una operación que estaba todo bajo control. Para evitar un mal... Era una operación preventiva, ¿no? Exacto. A la hora de sacarme el útero me cortaron el intestino. Y lo más grave, y por eso estoy aquí como muy chocada, es que me dejaron 2 capas de piel quemada en las 2 operaciones que me hicieron. Me han tenido que retirar 2 capas de piel. A través de un comunicado, la clínica rechazó lo dicho por la polémica conductora, toda vez que las complicaciones que argumenta se debieron a causa de los antecedentes clínicos. Laura Bozzo aprovechó para revivir viejas heridas. Dijo que denunciará al expresidente Alejandro Toledo y al exministro Fernando Olivera por secuestro, chantaje y extorsión durante su arresto domiciliario a inicios del 2000. Fernando Olivera y Alejandro Toledo, la extorsión y el chantaje que yo viví estando en monitor y con los documentos que yo tengo que prueban que ese tipo de chantaje, extorsión y secuestro agravado de alguna manera podría darse dependiendo de lo que yo vea con los fiscales el día viernes. El día viernes vuelvo a regresar acá para ver esa denuncia que yo ya planteé y la otra denuncia con respecto a Toledo y a Fernando Olivera. En Venezuela la situación se complica en el estado de Táchira, donde hoy murieron 2 personas en medio de las protestas, luego que el presidente Nicolás Maduro anunciara la militarización del lugar. El número de víctimas continúa en aumento. Las violentas jornadas de protesta se han intensificado en el estado de Táchira, donde hoy murieron 2 personas más. Con ellas ya son 45 las víctimas desde que se inició la ola de protestas en Venezuela hace 46 días. Hasta Táchira, donde incluso han aumentado los saqueos, llegarán unos 2.000 soldados tras la orden del presidente Nicolás Maduro de militarizar la frontera con Colombia. El mandatario además responsabilizó de todos los hechos a la oposición, a quien acusó de hacer terrorismo. Yo hago responsable a Julio Borges por todos los desmanes, toda la violencia, toda la insurgencia armada, todo el odio fascista, toda la persecución y la división que están generando a nivel nacional. Incluso afirmó que los chavistas son víctimas de una escalada fascista. Somos los nuevos judíos del siglo XXI.
que persiguió Hitler. Así somos. No llevamos la estrella de David amarilla aquí. Llevamos el corazón rojo de ganas de luchar y de pelear por la dignidad humana. Y los vamos a derrotar a estos nazis del siglo XXI. Queremos pedir. Esta noche miles de opositores realizaron la Marcha de los Caídos, un plantón en homenaje a las víctimas de la represión. Con velas y banderas pidieron que cese la violencia y que acaben las muertes en el país. Y no se puede perder la ruta del parapente en Barranco, una experiencia llena de adrenalina. Y también el Real Madrid a un paso de ganar la Liga Española. Regresamos en 90 Noche. Si busca una actividad llena de adrenalina, la siguiente es para usted. Le hablamos de la ruta del parapente. Es un paseo turístico por Barranco que la verdad no se puede perder. Yo lo he hecho, es hermoso. Es de esas cosas que uno tiene que hacer al menos una vez en la vida. Es de esas experiencias obligatorias en la vida. Y es que piénselo 2 veces. ¿No le gustaría hacer turismo aéreo vivencial? Ver desde el cielo los lugares más bellos de Barranco, ante todo sentir la sensación de volar por 10 minutos. Porque son experiencias que nunca he hecho antes, sin embargo, así como tengo miedo, también tengo actitud y por eso estoy acá, es la verdad. El temor se va con el viento cuando se toman todas las medidas de seguridad. Arnés puesto, muy seguro en brazos y piernas, el casco en la cabeza. Esta es la nueva ruta del parapente en Lima. Se trata de sobrevolar el distrito de Barranco y, ojo, no se requiere experiencia. Si estás arriba, estás haciendo deporte de aventura, que es el parapente, y a la vez estás haciendo turismo, ¿no? Juan Francisco tiene 13 años y vuela parapente solo. Hay cosas que sí te da miedo, porque el miedo no es malo, te permite tomar riesgos seguros. Sin el miedo, todo el mundo se accidentaría. Luego de escucharlo, ¿cómo no intentarlo? ¡No, yo no quiero! Sí, ¡Señor de los Milagros! Y después de la partida... Eso no está nada mal, en serio. El paseo, mira estas casitas que lindas. ¡Hola! Estamos en toda la Costa Verde. Es una mezcla de aventura, turismo, y es un turismo medio bohemio, ¿no? La verdad que es fantástico. Sin dudarlo, lo es. Esta es la nueva ruta que Viento Sur propone. Cada viaje en parapente dura hasta 15 minutos y en ese tiempo recorrerá los lugares más vistosos de Barranco. En junio también se llevará a cabo el primer campeonato de parapente en Ayacucho. La Juventus sueña con ganar la triple corona luego de imponerse al Lazio por 2-0 en la final de la Copa Italia. La vecchia señora se presentó en el Estadio Olímpico de Roma con el objetivo de adueñarse de su primer trofeo del año. El primer gol llegó a los 12 minutos a ritmo de samba. El brasileño Alexandro centró para Dani Alves, que le pegó en primera. Bonucci se encargó del 2-0 a los 24 minutos, tras un córner que el italiano remató a boca de jarro. Con este campeonato, la Juve consiguió su tercer título consecutivo de la Copa Italia. Mientras que en España el Real Madrid goleó de visita 4-1 al Celta y le basta un empate para ganar la Liga. Cristiano Ronaldo apareció en 2 ocasiones para poner en ventaja a los blancos. Cristiano Ronaldo con la zurda. ¡Gol! Capa Alarcón, qué bien Alarcón para Cristiano Ronaldo con la zurda. ¡Gol! El local se quedó con 10 jugadores tras expulsión de Aspas. Pero John Guidetti descontó los 69 minutos tras error de Isco en la salida. Pero el Madrid impuso su jerarquía y Benzema anotó el 3-1. Mientras que Toni Kroos selló el marcador y el Madrid se alista para celebrar un nuevo título. En el Estadio Nacional, Sporting Cristal fue eliminado de la Copa Libertadores tras caer 2-0 ante el Independiente de Santa Fe de Colombia. Johan Arango marcó un golazo de tiro libre a los 20 minutos, mientras que Anderson Guillén aumentó a los 90. Nos vamos, gracias por su sintonía. Usted está bien informado. Se queda con el show del fútbol. Buenas noches.